15 de mayo, en nuestra emisión número 56, dedicada de arranque, de inicio, para abrir fuego al maestro hoy en su día, porque a la maestra y al maestro con cariño. Y sí, ciertamente, en el magisterio hay de todo, como en todas las actividades del hombre y de la mujer. Hay excepciones de la regla, por supuesto. Y en el magisterio tenemos a maestras y maestros que en realidad han hecho de la educación un apostolado. Todavía tenemos apóstoles de la educación como antaño, que era una regla, era una norma. Hoy, desgraciadamente, por la cuestión sindicalista, que se ha desvirtuado el sentido sindicalista, que es para, en realidad, ver no solamente en la defensa de los derechos de los trabajadores, sino también en insistir y exigirles el cumplimiento de sus obligaciones. Pero la cuestión educativa en México se corrompió al amafiarse el gobierno en sus tres niveles con los líderes magisteriales. Y esto trajo consigo una baja, una debacle en la calidad de la educación. ¿Por qué? Porque el líder, para tener contento al súbdito, al trabajador, al afiliado, al socio de su sindicato, pues le permitían prácticamente todo, empezando por el ausentismo y hasta la improvisación, porque hay quienes, maestros, estudiaron, se quemaron las pestañas por vocación, otros llegaron por accidente, otros llegaron pues simple y sencillamente porque les dijeron que ahí casi no se trabajaba. Y luego la cuestión de la herencia de plazas de padres a hijos, que aunque el hijo no tuviera ni siquiera la capacidad, el perfil para ser maestro, pues era un derecho que tenían los padres de familia, profesores, y improvisaban a los hijos como profesores. Hoy, con la reforma educativa, parece que empieza a levantar ese nivel. ¿Por qué? Porque pues vienen ya las evaluaciones y la capacitación, sobre todo, que también se perdía porque eran recursos, y al grado, llegó a tal grado la corrupción gobierno-magisterio, que el gobierno le daba a los dirigentes sindicales, como un ejemplo de todos conocidos, Juan Nicolás Callejas Arroyo, de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, aquí en Veracruz, que ellos recibían los recursos para capacitación, para que el maestro estuviera actualizado, ir con el fin de ir subiendo el nivel académico. Pero ¿saben quiénes impartían los cursos? Pues el hijo de la supervisora, el sobrino del inspector, el recomendado del Comité Ejecutivo Estatal de Jalapa, y venían a impartir cursos por todo el estado, pero cursos que no servían para nada, porque traían toda la literatura de ese curso y lo que hacían era repartirla nada más y nombrar a maestros multiplicadores, que eran los que precisamente por aplicados en el ejercicio magisterial, ellos se encargaban de multiplicar esos cursos de capacitación, porque los capacitadores, hagan ustedes de cuenta que la carabina de Ambrosio apuntaban pero no disparaban. Ese es uno de tantos problemas que se enfrentaron en la cuestión educativa mexicana, que nos arrumbaron, se vino abajo la calidad educativa,
decíamos, no solamente en cuestión respecto al primer mundo, a Europa, Occidente, Asia incluso, sino en mismo Latinoamérica, con países sudamericanos que siempre se han distinguido por el buen nivel académico, el buen nivel educativo, como Chile y Argentina. Hoy con la reforma educativa creemos que debido a esos maestros que sí tienen esa vocación, se está logrando ya establecer un orden. El ausentismo pues ya prácticamente desapareció porque les levantan actas administrativas. Y antes se las levantaban, pero no pasaba nada, porque un telefonazo del líder al secretario de Educación estatal en turno echaba por tierra cualquier medida disciplinaria. Hoy, en base a la capacitación, la evaluación, han ido lográndose muchos avances. Y también, ¿por qué? Porque ahora las plazas ya no se heredan, ahora se ganan por concurso. Se participa en un concurso y ganan los mejores. Así está establecido y comprobado. Entonces, tenemos que apostarle a esa clase de educación. Y miren ustedes, todavía hay inconformidades contra la reforma educativa, pero son los menos. Porque los más ya están sumados a ese proceso de aplicar la reforma educativa. Aunque no faltan los falsos redentores, como López Obrador, para variar, y a veces uno no quisiera hablar de él, pero ahorita ya ofreció a los maestros que si él llega a la presidencia de la República en 2018, va a echar abajo la reforma educativa. Pura mentira, es un gancho, es un anzuelo que tira, porque él tiene la obsesión, la locura de ser presidente de México y no le importa pasar por quien tenga que pasar. O sea que son cosas que deben contarse hasta 10, pensarse, para poder dar una opinión sobre esto. En Oaxaca, en las elecciones para gobernador del año pasado, también quería ganar Oaxaca y ofreció también que iba a echar abajo la reforma educativa. Pues, no le creyeron, afortunadamente, porque son cosas que no se puede. Un presidente, por muy presidente de la República que sea, no puede cambiar las leyes con la mano en la cintura, porque para eso hay la división de poderes. Está el poder legislativo, que es el que hace las leyes o las reforma, por propuestas incluso del propio presidente, pero no es el presidente el que dice. Esos tiempos creemos que López Obrador tanto que habla de la mafia del poder, y él se quedó en esos tiempos, en el tiempo y el espacio de la mafia del poder, donde se hacía lo que el presidente, el omnipotente presidente de la República ordenaba, y tenía el Congreso de la Unión a modo, porque ganaban de todas, en este caso el PRI. Pero hoy los tiempos han cambiado y lo vemos como no hay una mayoría absoluta, tienen que hacer alianzas, y ahí ya es más difícil. Lo vemos en el Congreso del Estado. El PRI dejó de ser mayoría, y el PAN, PRD, que son gobiernos, no son mayoría. Morena, que dice que va a cambiar uno, tampoco es mayoría. O sea, los tiempos han cambiado, y tenemos que entender que en el caso de la educación también hay unos baches terribles que no, todavía a estas alturas, con todo y la reforma educativa, no se ha valorado en realidad al maestro en toda esa labor que realiza para formar, como desde siempre lo ha hecho, formar las presentes y futuras generaciones de México, pero muy mal pagado, le siguen pagando mal. Ahorita le acaban de dar un incremento del 3.5% a los de educación básica, y una compensación de 4.400 pesos. Y siempre les ofrecen, hoy les bajan el sol y las estrellas este día, los maestros, los grandes paladines de la educación, pero pues tienen que trabajar. Antes trabajaban 1, 2, 3 plazas, hasta 3 plazas. Imagínense cómo iban a trabajar, pero eran esas componendas que existían. Hoy, con la reforma educativa, se ha regulado ese desorden, se ha vuelto a la realidad, hasta donde un maestro puede preparar sus clases para por lo menos 2 plazas, 3, imposible, nada más por los horarios, el tiempo no le alcanzaría, pero con una plaza que tuviese, sigue siendo mal pagado.
Y por eso tienen que multiplicarse su trabajo para poder más o menos compensar sus necesidades, para vivir con más o menos en forma digna, porque no obstante las promesas que se le han hecho, recordamos cuando Vicente Fox del PAN andaba en campaña, que el Bester Gordillo, la lideresa, poderosa lideresa entonces del centro, que por cierto acaba de ganarle un nuevo juicio al gobierno, un nuevo amparo por defraudación fiscal, pero todavía tiene otros pendientes. Está en la cárcel y como ven no ha podido lograr que purgue su condena en libertad, cumpla su condena en libertad. Porque así es esto, son cosas de vendetas políticas. Y ella creció tanto que se creyó más que el sistema. Le pasó lo que a Joaquín Hernández Galicia Laquina. Se creyeron que el sistema eran ellos y no ellos por el sistema. Y le pasaron la factura a los dos, en este caso al Bester Gordillo, hoy en el Día del Maestro, y le decíamos que cuando andaba en campaña Vicente Fox, el Bester Gordillo le organizó un gran evento multitudinario al estilo priista, pero aplicado y corregido por el PAN, ahí en el puerto de Veracruz, y ahí Vicente Fox le ofreció a los maestros mexicanos que les iba a incrementar el salario para hacerlo digno, y que era algo que nunca habían visto, por supuesto, nunca lo habían visto, que se les hiciera justicia. ¿Y saben qué? Quedó en puro jarabe de pico. Llegó Fox y nada más nunca dijo que le iba a triplicar el sueldo, y pura mentira. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Pero pues también los maestros mucho tiempo fueron cómplices de esa situación por tolerar a los líderes que decíamos, les dispensaban irresponsabilidades como el ausentismo y colocar acá ascensos inmerecidos o tiempos en el aula que no estaban y se los pagaban. Eran complicidades, vaya. Pero hoy en este día insistimos a la maestra y al maestro con cariño, porque son ellos quienes por toda la historia en México han sido los forjadores del talento, explotado el talento del mexicano, que es extraordinario, y con ellos, no obstante todos esos vicios, hemos avanzado como personas, como mexicanos. Supieron muchos de ellos, apóstoles de la educación, explotar toda esa inteligencia del mexicano y proyectarlos hacia planos superiores, como sabemos que ha habido muchos mexicanos distinguidos que son ejemplo a seguir también, como nuestros queridos maestros, que hay de todo, decíamos, como en la viña del Señor, pero pues eso no quiere decir que por uno o dos maestros que en realidad simulen que son maestros y simulen que enseñan y simulen que trabajan, vamos a juzgar y a calificar a la mayoría que son un ejemplo indiscutiblemente de responsabilidad, y sobre todo por esa tarea, ese sagrado deber de enseñarnos a leer, a escribir y a prepararnos para planos superiores de la educación, ya en los niveles de no solamente el básico, sino el medio superior, el profesional. ¿Cuántos maestros no han forjado a este México nuestro, que gracias a ellos, no perdamos de vista, que gracias a ellos México es lo que es, no obstante los gobiernos que han fallado en la conducción de los destinos de México? Felicidades hoy y siempre a nuestros queridos maestros, porque insistimos, a la maestra y al maestro con cariño. Felicidades, maestros, y por ahí les deben un festejo, pero pues no se los pudieron hacer porque enseguida la partidocracia sale con que el gobierno municipal, estatal o federal en turno, que les va a hacer un homenaje con un festejo, rifas, baile y todas esas cuestiones, se iba a colgar de los maestros para hacer proselitismo electoral, ahorita que estamos en esta etapa. Pero ya viene la fiesta y ojalá los discursos, todas esas alabanzas, todas esas flores que le lanzan, en realidad en la práctica se hagan efectivas y no solamente les sigan dando a tole con el dedo a nuestras queridas maestras
y a nuestros queridos maestros, una vez más, felicidades. Y nos vamos ahora al tema de moda aquí en la región sur, sobre todo en Coatzacoalcos, lo de Yuriria y la escasez del agua potable. Ya está haciendo crisis nuevamente, una vez más. Decíamos que este problema es cíclico, porque allá arriba nos controlan el flujo del agua, nos cierran las válvulas o regulan el volumen que envían y la situación es crítica. Los pozos que se perforaron en tiempos de Javier Duarte y los que ya existían en la batería de Canticas no alcanzan para cubrir la gran demanda, porque es imposible. Y luego la calidad del agua de los pozos deja mucho que desear respecto a la calidad del agua que viene de allá de la Sierra de Santa Marta, de allá del río Texizapan y otros manantiales que nos abastecen. Es un agua limpia, de primera calidad, y aquí ya pues, estamos acostumbrados, y mucha gente cuando le mandan agua de pozo pues pone el grito en el cielo y protesta que huele, que el color que tiene. Pero en tiempos de crisis yo creo que lo que nos den es bueno, porque si algo se padece, y hoy lo estamos viviendo, y ojalá todas estas circunstancias de escasez del vital líquido nos sirvan para valorar, para cuidar, para hacer uso del agua en forma responsable y tolerantemente, porque a veces desperdiciamos impunemente y después cuando no la tenemos la añoramos, ahí la extrañamos y andamos buscando culpables. Sabemos cómo está la situación allá en la sierra. Corrompieron a nuestros hermanos serranos y ahora ya son maestros en la cuestión de exigir que les den dinero. Dijo Yudes Linares que por ahí también se filtraban 2,5 millones de pesos mensuales que según esto le habría dado Duarte de Ochoa, el que ya está allá en Guatemala viviendo su Waterloo, su Via Crucis, que le daba a Andrés Manuel López Obrador a través, en nombre y con el pretexto del sistema Yuriria. Y ayer decíamos, el sábado decíamos, cómo el gobernador Miguel Ángel Linares advirtió a los ejidatarios de Tatahuicapan que si cerraban la presa Yuriria, él iría a abrirla. Y ayer mismo convocaron los ejidatarios a una asamblea para precisamente tomar acuerdos sobre esa advertencia que mandó el gobernador, y el presidente del comisariado ejidal, Calixto Cruz Martínez, le reviró al gobernador Miguel Ángel Linares diciéndole que si guerra tiene, guerra tendrá, y que ahí lo esperan. A ese grado hemos llegado ya con ese problema, cuando decíamos que está aquí la solución de fondo con la presa cangrejera allá en la zona industrial de Pajaritos, que abastece el río Uxpanapa y que vendría a resolver la situación que se está viviendo nuevamente por enésima vez. Decíamos, un problema cíclico que cada año, cada que allá arriba se les pega la gana para exigir más dinero, más recursos, cortan el fluido y vienen las consecuencias, que vuelve la historia a repetirse. Y ojalá ahora sí se resuelva, no agrediéndolos, no metiendo el ejército, sino ya buscando inmediatamente soluciones como ese proyecto de la presa de la Cangrejera allá en la zona industrial de Pajaritos, al otro lado, en la margen derecha del río Coatzacoalcos, porque esto ya hoy hubo una manifestación de vecinos de algunas colonias allá en la CAEP, aquí en la CAEP Coatzacoalcos, para exigir que ya tienen 3, 4, 5, 6 días sin agua potable, y esto es terrible, de veras, porque decíamos que hay factores, hay servicios de los que ya no puede uno prescindir, imposible. El agua es vida, y como sea, para lo que se ocupe en el hogar es indispensable.
y mucha gente en estos momentos está padeciendo. Las pipas que tiene la CAEP para abastecer y luego de los tandeos, cuando logra acumular en sus tanques de almacenamiento determinada cantidad de agua para irla distribuyendo por tandeo, pues no alcanza, se está agotando sus reservas, y esto pinta para situaciones muy graves. Ya las vivimos hace 2 años y de veras que fue un caos. Mientras, es decir, vivir con el Jesús en la boca, mientras allá arriba se negociaban a espaldas del pueblo las grandes cantidades de dinero, donde todos ganaban. Los corruptos funcionarios del gobierno de Javier Duarte antes de Fidel Herrera Beltrán y los dirigentes campesinos de allá y caciques de la zona como Esteban Bautista Hernández y la francesa naturalizada mexicana Verónica Munier. Ahí viene todo, es un círculo vicioso que desgraciadamente pensamos que con el cambio de gobierno iban a tomarse las medidas necesarias, no represivas, sino negociaciones razonadas, que se le diera a la gente de allá, de la zona de Santa Marta, de la Sierra, lo que merecen que se les dé, y que ellos se comprometieran a cumplir también con un trueque con lo del agua, que desgraciadamente no tiene por qué ser, porque es un bien nacional, y los bienes nacionales los administra solamente el gobierno federal. Ningún ejido, ningún cacique, ningún alcalde como el de Tatahuicapan, nadie puede, y menos privarnos al ser humano de un bien como es, un elemento tan importante como es el agua. ¿Y qué va a pasar? Pues seguimos esperando a que se den soluciones y se dejen el gobernador mismo y Calixto Cruz Martínez, el líder, el presidente del Comisariado General de Tatahuicapan, está cruzando retos, insultos, porque eso, pues no estamos ya en tiempos. Nunca la violencia ha sido el camino más indicado y más recto para resolver diferencias, como en este caso. No es tanto el agua, sino el fin para el cual se está necesitando, la subsistencia humana, que es cierto, bueno, pues a todo se acostumbra uno, pero menos a no comer y menos a no tener el agua, que decíamos es vida, para asearse, para cocinar, para todo lo que se necesita, que son satisfactores, que no son un lujo, son una necesidad. Y hacemos votos como ciudadanos, como periodistas, para que en este caso, tanto el gobierno del Estado como los caciques de allá de Tatahuicapan lleguen a un acuerdo, y en último caso, por supuesto, si hay resistencia a dialogar, hay resistencia a resolver la situación por la vía pacífica, la vía del entendimiento y no a través de la confrontación, bueno, para eso están las leyes, que se apliquen y punto, no hay otra. No podemos vivir en un estado de indefensión como estamos en este momento con el problema del abasto de agua, y tampoco podemos permitir que se rompa, que se pierda el principio de autoridad, y mucho menos que se vulnere el Estado de Derecho. Y hoy fueron los debates, hoy empezaron los debates que organiza el organismo público local electoral, el OPLE veracruzano, en los 212 municipios, es decir, se van a realizar en las cabeceras distritales. Hoy arrancaron con seis distritos, entre ellos Coatzacoalcos, Jalapa, Martínez de la Torre, Pánuco y otros. Van a ser un total de 120 debates en las cabeceras distritales, para que participen todos los candidatos a presidentes municipales que quieran participar. Y ya les decíamos que el OPRE ha aclarado que con 2 candidatos que acepten debatir se realiza el debate. Los demás
Si no quieren ir es su problema, pero pues cada quien tiene su forma de matar pulgas y cada quien hace su campaña como quiere. En ese sentido, no, el mismo OPRE no puede obligarlos a presentarse, que debiera ser obligatorio, por supuesto, pero no puede obligarlos. Entonces pues cada quien decide lo que cree que debe hacer. Y aquí, en el debate que hubo aquí hoy por la mañana, correspondiente a Coatzacoalcos, pues hubo situaciones muy singulares ahí que llamaron la atención, y les vamos a platicar un detalle para que nos demos cuenta de cómo masca la iguana en el caso de la izquierda delirante, como le llamamos nosotros, y concretamente en el caso de Morena. El candidato de Morena, Víctor Carranza Rosaldo, empezó a hablar en su exposición, en la exposición de sus propuestas, siempre invocando al nombre del divino redentor de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que para aquí, Andrés Manuel López Obrador para allá, y que vino y que se va Andrés Manuel López Obrador hasta que lo pararon en seco. Fue el candidato del Movimiento Ciudadano, Jorge Yunis Manzanares, que le dijo: oiga usted, ya párele, ¿de qué se trata? ¿Quién es el candidato, usted o López Obrador? Si finalmente usted gana, en el supuesto que llegase a ganar, ¿quién va a gobernar, usted o López Obrador? Ya deje al señor y dedíquese a presentar sus propuestas que trae para, en un momento dado que pudiese ganar la elección del 4 de junio, pues que sepa Coatzacoalcos qué cosa es lo que usted ofrece o qué va a venir a gobernar López Obrador. Y fíjense ustedes que no sería extraño. En las elecciones pasadas, el año pasado, también para el gobernador del estado de Guerrero, la candidata de Morena, una dama, López Obrador, ofreció que si ganaba, él se iba a ir a vivir un año a Guerrero para ayudarla a gobernar. En Oaxaca dijo lo mismo el año pasado, que si ganaba, él iba a estar ahí presente para que se cumpliera todo lo que andaba ofreciendo su candidato. Y ahora no dudamos que en el caso de Víctor Carranza, que finalmente no sabe dónde tiene los pies ni la cabeza, porque no se basta por él mismo, tiene que recurrir a la figura de su Mesías, para poder salir adelante. ¿Usted le cree? Pues yo tampoco. Y bueno, pues por hoy yo creo que es todo. Tenemos ya otros temas, pero creemos que ya nos pasamos del tiempo. Y hoy por la mañana en la noticia en el café de Olmeca TV estuvo el candidato del PRI, Carlos Manuel Vasconcelos Guevara, y pues expuso todo lo que está, cómo está trabajando. Le dio un giro de 180 grados a las tradicionales campañas de llevar gorras, playeras, de ir a ofrecer, vaya, todo lo imaginable, todo lo que le pidan. Sí, hombre, aguántenme, nada más voten por mí, y ahí nos vemos el día que yo gane. ¿Sabe cuándo los vuelve a ver? Nunca. Entonces, él está llevando una campaña fundada en lo que ha hecho, no en lo que piensa hacer, sino que ha hecho por la gente, que ha ayudado desde hace años, sobre todo en el aspecto salud, gente enferma de la vista, de cáncer, y va a instalar un banco de sangre en el edificio José Vasconcelos Morales, donde funcionan esos consultorios. Y pues dijo también que él no está gastando en ninguna publicidad que no sea aquella que es el diálogo directo con el electorado, con los ciudadanos, para cara a cara exponerles cuáles son su plan de trabajo. Pero un plan de trabajo dice que vamos a formar, que vamos a hacer ustedes y yo, porque yo vengo a preguntarles qué quieren. Ustedes van a decir, y vamos a gobernar juntos, pero partiendo de las necesidades reales que tienen ustedes, y no
de las que yo pudiese pensar que tienen. Es decir, vamos a trabajar, dijo, en forma tal que se haga lo que el pueblo dice y no lo que el gobernante impone. Y por cierto, que estando ahí me llegó un mensaje del compañero columnista Federico Lagunes Peña, en donde comentaba que Joaquín Caballero Rossinyol, el alcalde, le dijo, salió al paso de los rumores que hay, que le dijo que él no traiciona al PRI ni a Carlos Manuel Vasconcelos Guevara, que él se la está jugando y se la va a jugar con él. Y le pregunté a Carlos Manuel Vasconcelos, ¿qué opinas de lo que le dice Joaquín Caballero Rossinyol a mi compañero columnista Federico Lagunes Peña? ¿Le crees? ¿Tú le crees? Dice, bueno, de Joaquín sí creo. Sí creo que sí está trabajando para el partido. Él es priista y pues yo no veo por qué no podría trabajar, aunque se dan casos, por supuesto, ¿no? Pero nos comentó que hay quienes no se están sumando. Entonces ya les platicaremos de esto en su momento, quiénes son los que apuntan para traidores. Pero finalmente, dice Carlos Manuel Vasconcelos, quien va a decidir es el electorado y no los traidores. Ahí se las dejamos, como dicen, para que la analicen, pero ya les platicaremos un poco más sobre esto que se comenta, que se rumora, que se conjetura, y dicen que cuando el río suena, resumos lleva. Por hoy es todo en este comentario número 56 de Política a la Mexicana. Si hay algo antes de importancia, por aquí estaremos, y gracias. Los seguimos invitando también, gracias a quienes ya lo han hecho, a suscribirse en nuestro canal YouTube Sebejara Ver. Muchas gracias nuevamente, felicidades nuevamente a los maestros, porque a la maestra y al maestro con cariño. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.